Hola hermanos, buenos días a Hola, todos. buenos días. Bueno, como dijo el pastor, es más importante que hable el Señor y eso empieza con la lectura de la palabra, así que los invito a todos a que abran sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 11. Así que voy a ir viendo ahí cómo avances que lo van encontrando. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, así dice entonces Santiago 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Muchas gracias, Joaquín, por la palabra leída. Qué maravilla. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Afirmad vuestros corazones. Qué importante motivo para tener siempre presente la venida del Señor. Afirmar los corazones. A veces el corazón se hace aguas, como decimos, se deshace, hay tanta cosa. Ánimo, paciencia, el Señor viene, es lo que nos dice Santiago, viene y no tarda su promesa. Pedro nos dice que solamente es la misericordia del Señor la que en apariencia retarda, pero no es atraso, que es muy distinto. El Señor no se atrasa jamás. Retarda por misericordia su venida, tratando de que todos los hombres sean salvos. El domingo pasado consideramos cómo las tendencias sociales, científicas, filosóficas preparan a la sociedad mundial para los acontecimientos del fin de los tiempos. Y con ello, con la segunda venida del Señor. Eso es lo más importante para nosotros. Consideramos la gran confusión que existe en el día de hoy al alejarse el ser humano de la única fuente que puede informar con seguridad sobre todo lo que está aconteciendo y acontecerá. La Biblia, por supuesto. En este contexto consideramos que incluso no pocos denominados cristianos, algunos sí, otros con errores, etc., también acumulan confusión al intentar, por ejemplo, dar fechas de la segunda venida, y con eso hacen un flaco favor, todo lo contrario, cometen un error garrafal, lo cual no puede ser, pues Dios no lo ha revelado, simplemente no lo ha revelado. En lugar de fechas, el Señor nos dejó, ¿qué cosas veíamos el domingo pasado? Tareas para empezar y abundancia de señales para ser reconocidas. ¿Quién reconoce una señal? Entre los scouts, por ejemplo, en el manual del scout se enseñan una serie de señales, pero ¿quién es el único que las va a entender? Es otro scout, porque ha leído el manual también. Por eso las señales solo son para ser vistas, entendidas, comprendidas por aquel que ha leído el manual. Las señales están en las Escrituras, un motivo más para aferrarse a las Escrituras y no a los dichos humanos. En lugar de fechas nos dejó, decía, tareas y señales para ser reconocidas por aquellos que velan y están atentos. Dos palabras muy importantes en las Escrituras. Señales que advierten, que recuerdan que ese retorno está cerca. ¿Cuándo? No sabemos, pero cerca. Por eso el título del mensaje de hoy día, inminencia, porque la venida del Señor, especialmente al arrebatar a su iglesia, es inminente, es decir, en cualquier momento, en cualquier instante. Y hemos tratado, especialmente el domingo pasado, de corregir algunos errores. Por favor, olvidémonos de fechas, solo señales. El Señor Jesucristo lo dijo. Dijo que vendría. ¿Qué les dice a sus discípulos en Juan 14:3? Vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Qué lindo ese tomar a mí mismo. Eso estamos esperando. Santiago en su epístola universal, lo acaba de leer mi hermano, lo dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Pablo instruye a los corintios diciéndole: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, refiriéndose a la muerte física, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15, 51, 52. Este mismo apóstol, aludiendo al mismo hecho, le dice a los tesalonicenses: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y nos recuerda otra vez, y es cíclico, ¿no? Nos recuerda las palabras del Señor: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. La idea de tomarnos, de tomar a su iglesia, de tomar a sus fieles, es maravillosa. A los filipenses, Pablo les explica: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, ¿a quién? Al cuerpo de la gloria suya. ¿Por qué esperar y hablar de este tema? Por estas cosas maravillosas, lo que espera nuestra vida, lo que espera nuestro cuerpo, este cuerpo achacoso, este cuerpo por el que pasan los años, este cuerpo que se agota, que se cansa, se enferma, pero va a llegar el momento que será semejante y recibirá un trato que lo transformará plenamente. Y todo esto está asociado a la segunda venida del Señor. Decir segunda venida no es solo esperar al Señor, sino todo lo que implica esta espera, hermanos queridos. Y eso es lo que uno trata de transmitir. Yo quisiera transmitir esta pasión por todo lo maravilloso que implica. No es solo porque es un tema para muchos un poco esotérico, un poco encriptado, pero es más que eso. Más que eso, mucho más que eso, implica cosas maravillosas para el creyente, maravillosas. ¿Cómo se clama por justicia? Bueno, ahí vamos a tener justicia, por fin. A muchos no les va a gustar, por supuesto. Ahora, tú dirás, mirando el boletín: chita, con este bosquejo aquí salimos a las 12 de la noche. No, hermano, el bosquejo lo hice a propósito, tratando de hacerlo lo más completo posible, pero obviamente que no vamos a entrar en detalles en ningún punto, sino que volaremos un poquitito sobre ello, porque muchas veces hablamos a través de una serie. Por ejemplo, hemos hecho serie de 5 domingos, 6 domingos, predicando sobre temas, sobre las conspiraciones, por ejemplo. Y cuando uno distancia en el tiempo, comienza a perder la unidad. Entonces, lo tengo todo juntito para que veamos la importancia de ver, tener un panorama que englobe todo lo que significa las señales. El momento del encuentro con el Señor, el momento en que nuestros cuerpos serán transformados, mirándolo así también, para poder ser recibidos en los cielos, porque la carne y la sangre no pueden heredar el cielo, tienen que ser forzosamente transformados primero. Es un acontecimiento futuro que está claramente profetizado y debe ser esperado por la iglesia. Y esto lo subrayo con destacador, con tinta gruesa. Debe ser esperado por la iglesia. Una iglesia que no esté esperando al Señor ha fracasado. Está traicionando a su Señor. Debe ser esperado por la iglesia. Pero notemos que del tiempo en que esto ocurrirá, el Señor Jesús solo dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. A los corintios se les dice que será en un abrir y cerrar de ojos, algo rápido, instantáneo. A los tesalonicenses se les recuerda que seremos arrebatados, no se olviden. Y luego se les advierte que deben velar y estar sobrios. A los filipenses se les dice: esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, pero en ningún momento se dice cuándo. ¿Cuándo regresará? Bueno, y podríamos seguir con Pedro y otros autores. Regresará en cualquier momento. Por ello los cristianos decimos, y vuelvo a repetir lo que decía adelante, que la venida del Señor por su iglesia es inminente. Solo contamos con señales. Señales y espera. En cuanto a la primera venida del Señor Jesucristo,
Dios decidió hacer las cosas diferentes, porque el Señor ordena a su pinta, no tiene por qué esperar nuestra opinión para nada. Y Dios decidió entregar mucha información muy precisa respecto a la primera venida, para que se pudiesen conocer incluso fechas asociadas. Por eso que les recrimina tanto que no supieron esperarle cuando Él les dijo hasta con fechas cuando iba a venir. Si leemos en Daniel, es muy claro que se pueden deducir muchos de los acontecimientos que sucedieron con nuestro Señor. Por eso es que había mucha gente esperando. Por eso es que había un Simeón, había una Ana, había estos magos de Oriente, que todos ellos estaban esperando porque conocían la profecía y, a diferencia de la nuestra, podían hacer cálculos muy reales y no fantasiosos como los que se hacen hoy día con la segunda venida. Y bueno, es indispensable para hacer cualquier estudio sobre la segunda venida del Señor recordar que esa segunda venida, muchas veces utilizamos los términos no muy claros, pero realmente para que lo entendamos bien, cuando hablamos de segunda venida estamos hablando de dos fases. Primero, la venida del Señor por la iglesia, la cual es, digámoslo así, silenciosa y nada tiene que ver con la implementación del reino, que es una segunda fase. Porque después de este arrebatamiento, después de este llevar su iglesia de la tierra, sacarla, porque la iglesia ya no tiene nada más que hacer acá, entonces el Señor va a esperar un tiempo. La Biblia nos habla de 7 años, en función también de Daniel, y viene entonces propiamente tal su venida en gloria. Objetivo: implantar el reino milenial, la última dispensación que aún le espera a esta tierra. Así que debemos discernir, para empezar, si las señales que vemos corresponden a qué, a la primera fase, a la segunda fase, al arrebatamiento o a la venida en gloria para establecer el reino. Porque esta falta de separación produce muy malas interpretaciones y con ello angustia, confusión y descrédito increíble a lo que se llega con esto. Pero la Biblia es clara, hermanos queridos. Si tú eres de humilde corazón, sin soberbia, busca, habla las Escrituras y entiende que la Biblia es una carta, y una carta tiene un solo objetivo: ser entendida. Yo no escribo una carta para que no la entiendan. Si buscas entonces con esta visión, vas a encontrar la verdad, vas a encontrar estas separaciones y vas a entender muchísimas cosas. Bueno, por eso siempre debemos preguntarnos si una porción de la Biblia alude a la primera o a la segunda fase. Debemos preguntarnos en qué circunstancias fue dicha. Debemos preguntarnos a quiénes, en qué tiempo, por qué se dijo. El texto, su contexto, debemos ser cuidadosos. Como dice Pablo a Timoteo, procura ser una persona que traza bien la palabra, Señor. Qué importante es trazar bien. Es un término que a veces se nos olvida, que hay una exhortación a hacerlo. Trazar bien, mete el arado bien, es la idea en el fondo. Porque trazar no es solamente dibujar, es corta bien las ideas, para que puedas entender las cosas como corresponde y te sean de provecho y de crecimiento. Siguiendo con esta temática, hay muchos hermanos que aluden como señal especialmente la predicación del Evangelio. Muchos se ha dicho que el Señor vendrá cuando el Evangelio ya ha sido predicado a toda criatura. Es más, conozco y he leído los libros de importantes, y especialmente pienso en una importante denominación muy sana, pero que se formó en función de un error, aunque parezca increíble, porque la pasión por el Señor fue tal que ellos empezaron una obra misionera con tal de que el Señor venga antes, que el Evangelio sea conocido en todas partes. Entonces, para acelerar, y bueno, al Señor no se le acelera. Y además que hay un segundo, digámoslo así, error. Sé que no he cometido con mala intención, y es el siguiente. Debemos ser muy delicados y entender la porción
cuando el Señor dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este es el versículo que ha producido bastante confusión. Está en Mateo 24:14. Debemos considerar lo que está diciendo el Señor Jesús. En primer lugar, aquí estamos todavía dentro del contexto del Antiguo Testamento. Pero mi Biblia dice Nuevo Testamento, de aquella. Oye, esa es la división, digamos, desde el punto de vista del libro, literaria, pero el Nuevo Testamento se inicia hacia el final del Evangelio de Mateo. El Nuevo Testamento se inicia con la crucifixión y derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Testamento, pacto. Recordemos que es exactamente la misma palabra y alude a lo mismo. Diateke en griego. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Por lo tanto, el Señor, lo primero que tenemos que ver es que está todavía hablando dentro de un contexto del Antiguo Testamento. Enseguida está hablando con un grupo exclusivamente del pueblo judío, la nación a la que Él vino en primerísima instancia. He venido a las ovejas perdidas de Israel, dice. Está, por otra parte, hablando del Evangelio del Reino. Pensemos que Mateo es por excelencia, y así se le conoce, y aún en nuestros estudios se habla siempre del Evangelio del Reino. Es un evangelio fundamentalmente construido, heredado, entregado por el Espíritu Santo para ser entendido por judíos, no por gentiles. Prácticamente ahí no encontramos la iglesia, salvo que, y el Señor, refiriéndose a la iglesia, dice: más yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por lo tanto, ninguna de las personas que participa durante estas charlas, digámoslo así, no están dadas a la iglesia. Aún no se ha formado la iglesia. La iglesia se forma después no solo del cumplimiento del pacto del Señor, sino en Pentecostés, o sea, 50 días después. La iglesia estaba todavía en el futuro. Entonces tenemos que entender todas estas cosas. Oye, pero no es la palabra de Dios, estás forzando mucho las cosas. No, no estoy forzando, estoy justamente dándole su tiro natural, su corriente natural. Estamos dentro de un contexto del Antiguo Testamento y el Señor está explicando del reino. Más ratificación, claro, el Señor mismo lo dice: y será predicado este evangelio del reino, no el evangelio de gracia. Hoy día predicamos el evangelio de gracia, pero después se predicará el evangelio del reino. Este es un evangelio predicado por los 144.000 que aparecen en Apocalipsis. El Señor se adelanta. Prácticamente todo Mateo 24 y 25 está relacionado no con el arrebatamiento, sino con la construcción, la venida del Señor en gloria para establecer el reino. Se nos olvida que el Señor, cuando habla en Mateo 24, está hablando y respondiendo 3 preguntas, y a veces se nos enredan las preguntas. ¿Cuándo acontecerá esto? Haciendo alusión a lo que el Señor acababa de decir. ¿Cuándo será el tiempo del fin? ¿Cuándo? Hay varias preguntas y las va contestando. Bueno, no quiero enredarlos más, pero sí quiero que seamos muy cuidadosos en la interpretación de la palabra, porque si no vamos a cometer errores. No vamos a perder la salvación por estos errores, pero nos pueden quitar alegría en un momento y nos van a dejar confusos. ¿Será? ¿No será? ¿Y por qué este otro piensa esto otro? No, sigue la corriente de las Escrituras, tal como está en la Biblia, y las cosas van a calzar automáticamente. El contexto es importantísimo. Este contexto nos dice que el tema principal aquí de la enseñanza es la venida del Señor a establecer su reino. Y notamos que se trata de la predicación, como decía, que se dará durante la gran tribulación, previa a la venida en gloria. No es la predicación de ahora. No, es la predicación previa a la segunda venida en gloria. Por eso se habla del evangelio del reino, y vuelvo a decir, no del evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Se habla de naciones, no de personas. Y el Señor insta, ¿no es cierto?,
en Marcos, a que se hable a toda criatura. Aquí se dice, será testimonio a las naciones. El tema principal es naciones. También esto es algo que confunde mucho. Tenemos que saber diferenciar cuando algo es para las personas y algo es para las naciones en global. Al hablar de reino estamos hablando de imperio, el imperio mesiánico, por así llamarlo, y por lo tanto es muy importante el concepto de naciones. El juicio a las naciones es a naciones, no a personas. Hay que poner cuidado, del cual ya habla incluso Isaías en el Antiguo Testamento, 600 años antes. La Biblia se tiene que leer en una forma completa, en una forma estructurada, y ordenada. Por lo tanto, no esperemos infructuosamente que todas las personas del mundo, para empezar, tengan que recibir y ser no necesariamente convertidas, pero sí todos recibir. Siempre dicen, no, es que el Señor no puede venir todavía porque falta esta y esta nación que todavía no ha llegado. Falta esta y esta lengua. Oye, olvídate. Ese es otro pretexto para no preocuparte de la segunda venida del Señor en gloria. Antes por su iglesia. No te confundas en estas cosas. Ahora el Señor sí habla de la predicación de la gracia. Y es interesante porque el bosquejo, ¿no es cierto?, de lo que será la predicación, lo que será el trabajo de los apóstoles, y no solo de los apóstoles, sino que de los discípulos, los llamados y los misioneros, está en Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, y Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y respecto a ese evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio que estamos predicando hoy día, es fácil ver, y a veces no lo vemos porque no lo queremos ver tampoco, que el apóstol Pablo explica en Colosenses algo que llama mucho la atención. En Colosenses 1, 5 y 6 dice: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, es decir, la predicación de gracia, que ha llegado hasta vosotros, y nota lo que dice aquí, así como a todo el mundo. Hermanos, esa profecía se cumplió dentro del contexto bíblico, y así como a todo el mundo. Lo dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Estamos tan acostumbrados a decir, no, es que aquí el apóstol, o acá el apóstol, o acá está hablando influido por esto, no, es que está viendo su propia visión personal. Oye, por favor, cortémosla de esas tonteras, porque él está hablando inspirado por el Espíritu Santo, no es el parecer del apóstol, es lo que el Espíritu Santo está diciendo, y es impresionante. El Evangelio, que llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Pero no queda ahí. En el verso 23, ¿qué más hay? Porque a veces un solo versículo podría ser quizás interpretado mal. Pero en el verso 23, el apóstol Pablo, digamos el que está sobre el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, inspirándolo, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Así que todos están. Del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, la estructura del bosquejo, del desarrollo del evangelio que está en Hechos 1:8, está en función de lo que se conocía y en aquel entonces, y aquí la respuesta está en función de lo que se conocía en aquel entonces. Hasta lo último de la tierra. ¿Qué es hasta lo último de la tierra en ese contexto? España. Jonás quería ir a lo último de la tierra para huir. Podemos hablar de España. Así que, hermanos, no nos dejemos mover por la opinión pública sobre lo que dicen las Escrituras, sino que lo que realmente dicen las Escrituras. El Evangelio ya fue predicado en todo el mundo,
Nunca la palabra ha dicho que toda criatura se convertirá, solo dice que será predicado. Incluso hay mucha confusión en estos sentidos. Dice, pero ¿y cómo en Turquía, por ejemplo, tan difícil? Hermanos, por favor, Turquía, teníamos el centro más grande cristiano de todos los tiempos. Ahí está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Colosa, Filadelfia, etcétera, las 7 iglesias de Apocalipsis, más otras, muchas otras. Lo que se está haciendo ahora es reevangelizar esos lugares. No evangelizando, sino que reevangelizando esos lugares. Pero el evangelio, bíblicamente hablando, y en palabras del mismo apóstol Pablo, ya fue predicado en todo. ¿Qué ha pasado? Misericordia. Misericordia. ¿Por qué el Señor no viene todavía? En primer lugar, porque en ninguna parte dice que después de haber predicado ese evangelio, el Señor va a venir inmediatamente. Eso no lo dice. Lo que está diciendo es que después que los 144.000 durante la gran tribulación prediquen el evangelio a todas las naciones, entonces el Señor vendrá en gloria. Eso sí dice. Pero el Señor podría fácilmente haber venido ya hace mucho tiempo. Y a lo que estoy tratando de apuntar es que esa manía que tenemos de seguir esperando hechos, acontecimientos, que nos dejan tranquilos. No, es que mientras no suceda eso, el Señor no va a venir todavía. No, es que mientras no ocurra esto otro, el Señor no va a venir todavía. Lo he dicho en este lugar muchas veces, pero lo volveré a decir, y quizás muchas veces más. Hermanos, no hay nada más que esperar. No nos entrampemos pensando, pero es que no se ha cumplido esto, es que no se ha dado esto otro, es que todavía falta algo, entonces sigo viviendo. El Señor dice, alto, sobrio, atento, velando, ahora, hoy. Si el Señor demora un siglo, este siglo lo pasarás velando, atento, como si viniera hoy día. Ahora es demasiado evidente que es menos de un siglo lo que el Señor va a esperar para volver. Muy bien. Hermanos, la iglesia se ha desarrollado. En Apocalipsis, estamos justamente los días jueves estudiando Apocalipsis, estamos en el capítulo 2 viendo la historia de la iglesia a través de esas 7 iglesias. Y a estas alturas las 7 iglesias ya han sido y se han presentado en la historia de la humanidad de una forma clarísima. Se ha desarrollado en todas las etapas profetizadas por ella en Apocalipsis 2 y 3. Quizás alguien en ese tiempo podría haber dicho, sí, pero que el Señor no va a venir todavía hasta que no se cumpla esta profecía. Sí, pero esas profecías ya se cumplieron todas. La etapa de inicio de la iglesia, la etapa de la persecución de la iglesia, la etapa de la corrupción, la etapa de la división, la etapa del remanente fiel que permanece hasta el fin y la apostasía que la vemos sobreabundar. La historia de la iglesia dan testimonio que todo ello ya se ha cumplido. Y por eso soy majadero, como diría alguien, pucha que insiste el pastor en esto, en que no hay que esperar nada para que el Señor venga. Y el templo, dale con el templo. Nunca se ha dicho que el Señor va a venir a arrebatar su iglesia después que se construya el templo. No, eso es invenciones. Es para relajarte un poquito y decir, no, es que todavía no puede ser. No, es que todavía, esta noche me porto mal todavía porque el Señor no va a venir mañana. Porque todavía falta esto y falta esto otro. Al final son pretextos, Largo sería extendernos en el punto de los acontecimientos geopolíticos. Me encantan, sin embargo, por el hecho de que son tan objetivos y tan imposibles de manipular. ¿Se dan o no se dan en el tiempo? Estamos siendo testigos de acontecimientos de los cuales no era necesario que la iglesia los viera. Resucitación de Israel, resucitación del Imperio Romano unido por alianzas humanas, o sea, lo que hoy día llamamos la Unión Europea, tal como lo describe Daniel, bajo las mismas condiciones escritas por Daniel. Formación de un ejército por parte de estas fuerzas, la globalización, y algunos agregan otro término, globalismo, y hacen una separación, pero realmente en el fondo es exactamente lo mismo, como principio filosófico y político de nuestro tiempo, al punto que nos están llevando, y esto ya no es teoría de conspiración, es declarado, es dicho, es hecho, que nos llevan hacia un gobierno mundial. La Agenda 2030 no es otra cosa sino eso. Pero
Ahora que es tan evidente, ahora que todos lo dicen, parece que ni nos inmutamos. Ah, no, es que va a ocurrir. No, pues sí, está ocurriendo. No es que va a ocurrir, está ocurriendo. Allí en Davos, esa asamblea que reúne las cabezas del mundo y que han acordado a las naciones, todas las naciones a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, darle su poder, su autoridad a esta bestia. Hermanos queridos, estamos viviendo. ¿Quieres señales? Son demasiado evidentes, pero a veces son tan evidentes que nos sobrepasan y las dejamos de lado. El poder creciente de Oriente, tanto en lo económico como en la influencia moral, como en lo guerrero. Las Escrituras profetizan, y lo hemos visto en otras meditaciones anteriores, en Apocalipsis 9, 15 y 16, que un ejército de 200 millones de efectivos avanzará desde oriente hacia occidente, secando el río Éufrates. Profecía hecha cuando la población mundial era de 200 millones. Para ese entonces era una profecía alegórica. No, es que este es un número alegórico. O sea, imagínate un ejército equivalente a toda la población mundial. Hoy, en cambio, todo se vuelve cada día más literal, conforme a la interpretación que consideramos lógica para la Biblia, la interpretación literal, gramático histórico, literal, tiene varios nombres técnicos. La Biblia dice eso es porque eso es. Como es sabido, solo China, el país más grande de Asia, que compite en estos momentos con la India en cuanto a cantidad de habitantes, aun cuando dice que por cientos más, cientos menos, todavía China estaría sobrepasando a la India, aunque a veces en las estadísticas dicen no, que la India ya pasó a China. Bueno, no, esos son problemas menores. Pero estamos viendo uno de los países más grandes del mundo. ¿Cómo es sabido que solo en China, el país más grande de Asia Oriental, tiene una población hoy día superior al 1.400.000 personas? Y en ese sentido, como decía, India también tiene 1.400.000 personas, lo que constituye casi un quinto de la población mundial. Pero hay tanto más. Pero dije que no me iba a extender en los puntos. Pero, por ejemplo, mira los detalles. Durante mucho tiempo en China no se ha permitido que los ciudadanos tengan más que un hijo por familia. Ahora no, pero durante mucho tiempo se impuso el aborto como medida práctica. A esto se debe agregar que esta selección implica la selección especialmente de los varones para que vivan. ¿Y qué ha sucedido? Se han eliminado muchísimas niñas, muchísimas. Y esta medida también que se practica en la India, en Corea del Norte, qué sé yo, ha llevado en estos momentos a la China a tener un excedente masculino enorme, con lo cual puede formar fácilmente un ejército de hombres, aun cuando también están incluidas mujeres, pero si hablamos solamente de hombres, de 200 millones, pero sin el menor problema para estos días. Se dice en estadísticas, en estudios, que en realidad los efectivos de China ya superan los 280 millones de efectivos. Alegoría, no. Hoy día estas son señales tangibles, reales. Hemos considerado también en otras oportunidades, pero cómo esto va aumentando. El sexto ángel dice en Apocalipsis 16:12, derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparando el camino a los reyes de la salida del sol, es decir, a los reyes del levante del sol. Y así lo dice en griego realmente. Sin entrar en detalle, consideremos que Apocalipsis 16:12 profetiza que el río Éufrates se secará para permitir el avance de este poderoso ejército del levante del sol. ¿Qué podemos ver hoy en esto? El Éufrates siempre ha sido una barrera natural, un río enorme que ha delimitado y protegido a la vez a enormes regiones. Es simplemente lo que se ha llamado un obstáculo imposible de vencer. Sin embargo, se dice que será secado para que este ejército cruce. Otra vez, alegoría, al tiro, lo primero que dice la gente. Alegoría.
hay que espiritualizar eso. No, hermanos. Hoy estamos ante una situación que puede y hace literal esta profecía. Ya mirando hacia el pasado, en 1990 se concluyó la construcción de la represa Ataturk, antes conocida como Embalse Karabağ, construida por Turquía en ese entonces, la que por primera vez en la historia puede detener el cauce del río Éufrates. Y aclaro que, a pesar de ser una de las represas más grandes del mundo, hay muchas otras. Hasta hace un tiempo, recuerdo, habían 5 más y se estaban construyendo otras. Ya deben estar construidas. Hay muchas más. Es decir, esta profecía se puede cumplir literalmente muchas veces. Se puede secar el río Éufrates en cualquier momento y para que los ejércitos del oriente, del levante, lo atraviesen. Señales. ¿Cuándo se vio esto? Que estas cosas son cíclicas. Oye, no estamos hablando de cosas cíclicas, estoy hablando de cosas que no se han dado nunca antes en la historia. Porque la gran sacada, la gran salida siempre es, pero esto es cíclico, pero esto es cíclico, pero esto es... No, aquí no hay cosas cíclicas. Estamos hablando de cosas que no tienen precedente en la historia. Todo el tiempo estamos viendo en las noticias sobre acontecimientos y con la notita que dice como nunca ha sido visto antes en la historia, como se ha registrado como nunca antes hay registro, etc. Estamos llegando a situaciones extremas. Tanto que podríamos hablar. Toda la estructura geopolítica del Medio Oriente, podríamos entrar en detalles increíbles, son señales. El Medio Oriente como centro de conflictos, está todo profetizado en las Escrituras. Uno de los lugares más conflictivos del planeta. Por eso, hermanos queridísimos, no hay solución humana a los problemas que están dándose en el Medio Oriente. Solamente la venida de Cristo puede solucionarlo, solamente, exclusivamente, nada más. Hermanos, los desastres de la naturaleza cada día son más indómitos, los terremotos, los tsunamis, las erupciones, los huracanes. Fíjense, como gran cosa recordamos algunos acontecimientos catastróficos del pasado, como la erupción que destruyó a Herculano, a Pompeya, cosas así. Pero lo que estamos viendo ahora, con la frecuencia que lo estamos viendo, tsunamis que llevan cientos de miles de personas de un día, de la noche a la mañana, en un instante, sequías consideradas una de las principales causas de guerra para los tiempos próximos. Siempre se ha dicho, y por eso la FAO incluso celebró el año del agua tiempo atrás, porque como hemos comentado otras veces, sé que muchas de estas cosas las he comentado muchas veces antes, pero existen países que comparten un mismo río, al punto de darse que 7 países derivan su vida, su existencia del mismo río. 7 países y no tienen más alternativas. Obviamente que eso puede producir y va a producir guerras. Es bíblico y hoy día lo vemos y es la gran preocupación del mundo. La Biblia, cómo nos habla, especialmente durante la tribulación, cómo el sol calienta más hoy día. Los problemas son tremendos. Y eso trae contraste, ¿no? Los grandes fríos, por otro lado. Etcétera, etcétera, etcétera. Enfermedades y pestes, el terror de las pestes, las pandemias naturales y ahora las artificiales también. Si antes era poco tener miedo o temerle a las pandemias que la naturaleza nos traía y que no había explicación para ellas, ahora también entendemos que las hay artificiales. Como después de los gritos de triunfo del hombre, gracias a las vacunas se erradicó, dicen, la viruela. Y existe solo en 2 laboratorios del planeta hoy día, y se habla mucho de esos 2 lugares donde existen las últimas cepas de viruela. Y muchas veces se ha tratado de destruir, pero la Organización Mundial de la Salud dice, no, déjenlas, las podemos ocupar, las podemos llegar a necesitar, porque eliminándolas desaparece y se supone se erradica la viruela del mundo. Y bueno, en la medida que el hombre levanta este pedestal de triunfo,
aparecen otras y otras y otras. Me llama la atención como ocasionalmente, así como medio a escondidas, aparecen informaciones, pero si tú las vas juntando te das cuenta que hay mucha información que no se entrega. Por ejemplo, cómo las enfermedades de transmisión sexual que parecían ya del pasado han vuelto con una virulencia tremenda, desde la sífilis, la gonorrea, etc. Y me dirán, y no se olvida del SIDA. Sí, el SIDA, pero que el SIDA es noticia todos los días, pero digo que están volviéndola con mucha virulencia. ¿Para qué decir la tuberculosis con una virulencia tremenda? Yo mismo he conocido varias personas con tuberculosis. Se supone que estaba erradicada. No, está más agresiva que nunca. El virus de Alaska Pox, por ejemplo, que apareció recién, un virus que apareció en Alaska, solamente en el 2015 se descubrió que existía. En enero de este año murió la primera persona por ese virus. Un virus que antes muy raro y que a lo más se encontraba en algunos animales. Ahora salta al ser humano. Se habla del virus zombie. Estos virus que están despertando de la muerte, por llamarlo y ser un poco dramático, pero es real, porque son el fruto del derretimiento del permafrost. ¿Permafrost qué es? Son esas tierras congeladas de las estepas, de los círculos preárticos, árticos, que por miles de años han permanecido congeladas y congelando allí a todos los virus que existieron hace miles de años atrás, pero ahora se está derritiendo por los cambios climáticos que están sucediendo y están apareciendo unos virus pero espantosos ahí, hermano, como el virus zombie, y no vamos a entrar en más detalles ahora. Entonces, ¿dónde está el triunfo? Enfermedades y pestes. Creo que estamos viendo y estamos entrando a una era de más pestes que nunca. Pensemos solamente en todo lo que es antibióticos. Hay quienes dicen que ya estamos entrando a la era post-antibiótico porque ya casi muy pocos microorganismos reaccionan ante los antibióticos tradicionales y hay que dar cosas más fuertes y se está hablando de medicina genética para tratar de... Bueno, señales, pestes y enfermedades. No necesitamos buscar mucho, escarbar mucho. Hay mucho y el mundo está con miedo. Y podemos ver que un bichito mutante, ¿no es cierto?, de bichitos que hemos tenido antes. Me refiero al COVID. El COVID es muy antiguo, es muy conocido, hemos convivido con él desde hace muchos años. Pero de repente una pequeña mutación y mira lo que sucede. Deja al mundo, al planeta en jaque. Así es. Señales. No te olvides, ser humano, de las señales. Por otra parte, tenemos esa búsqueda, ese apetito por lo demoníaco como alternativa a lo santo. Cómo se vuelven a los brujos, cómo se vuelven a los encantadores, cómo se vuelven a los que leen el tarot, cómo se vuelve la gente hacia los horóscopos. No se puede hablar del Señor, no se puede hablar de nada en los diarios, pero todos los días está el horóscopo de Los Ángeles, el horóscopo y la Leticia no sé cuánto, la Leticia Soto, y otros brujos que te están diciendo el porvenir. El hombre está ávido de esas cosas. Y reconocemos dentro de esta comunión con lo oculto y lo demoníaco todo lo concerniente al fenómeno ovni. Vemos un anhelo, más aún una verdadera desesperación de multitudes por querer contactar con seres inteligentes, no humanos, como si no lo hubiéramos hecho hace mucho tiempo. Luego Pablo nos dice que hay muchísimos seres como este, no humanos, del orden demoníaco rodeando la tierra, dándole el gusto a la gente, y que tratan con los seres humanos, ya sea para engañarlos, ya para luchar directamente contra ellos, especialmente contra los hijos de Dios, produciendo depresiones, produciendo, dudas, bloqueando el mensaje en sus corazones. Por otra parte, cada vez más se escucha a los fans de los ovnis aceptar incluso, ya lo he escuchado muchas veces, que aceptan que los seres extraterrestres son los demonios, pero así les llamaban antes, pero realmente son
seres inteligentes que han evolucionado igual con nosotros y nos han superado, etc. Sí, antes les llamaban ángeles caídos, que me decían, cómo van cambiando, variando, pero la cosa es que se van acercando a ellos. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque en los postreros días los demonios se manifestarán como nunca antes en la tierra. Quizás no les van a llamar demonios, lo más probable que no. Como nunca antes, incluyendo, recordemos, el mismísimo Lucifer, y vuelvo a decir, la tentación de entrar en detalle, pero no entraré en detalle. Como dice en la Escritura, el mismo Lucifer finalmente será adorado por la gente. El Armagedón, la final batalla, y todas son formadas por demonios que directamente van a los dirigentes de la tierra a motivarlos para la batalla. Esto se está complicando cada vez más y lo estamos viendo. Ay, ¿cuánto podríamos hablar del carácter fatuo y la filosofía de la raza humana? Las depravaciones sexuales observadas como normales hoy en día, la interperancia, como se advierte que será en los últimos tiempos, la desobediencia a los padres. Esto es un síntoma de la segunda venida, hermanos queridos. Esto es un síntoma que se junta con todo lo anterior. La rebeldía al orden establecido, lo que vemos en Apocalipsis, viendo caer las estrellas y todo, estrellas que representan el orden establecido, no hay autoridades. No es que ya esperemos que suceda, esto lo estamos viendo, lo estás viendo tú, lo estoy viendo yo, y si no lo ves es porque faltan ojos para ver. Nada más. El conocimiento científico aumentando en forma tal que es imposible no considerarlo como señal. Ayer el conocimiento contenido en un libro podía establecer pautas por siglos y aún milenios, y hay libros, y te podría mencionar libros, cuyo contenido fue válido y se hizo válido por milenios. Hoy el conocimiento se duplica cada 24 meses. En estos momentos existen, y lo hemos dicho otras veces, pero esto ahora es fácil entenderlo. Antes uno se sorprendía, ahora es muy fácil entenderlo. Más hombres de ciencias vivos que todos los que han existido en la antigüedad, súmalos todos los que se conocen, hoy día los tienes. Y especialmente piensan todo lo que se está dando y viviendo en estos momentos. Todos los creadores de estas cosas, por usar un término, están vivos. El creador de la computación en la forma que la conocemos, el microcomputador. Allí están los personajes haciendo noticias. Inteligencia artificial, ahí están haciendo noticias, etcétera, etcétera. Queridos hermanos, ayer o antes de 1900, el total del conocimiento mundial se duplicaba más o menos cada 100 años. Desde 1900 en adelante el conocimiento mundial en cualquier área, si sumamos todas las áreas, mejor, se comenzó a duplicar cada 25 años. El 2016 las estadísticas decían que se estaba duplicando cada 13 meses. Para el año 2030, fecha muy simbólica, se establece que el conocimiento total de la raza humana se va a duplicar cada 12 horas. Y la ciencia será avanzada. Pero una frase muy ambigua. No. Ambigua para otro tiempo, pero para este tiempo no. Esto es algo que llama la atención. Son cosas que sobrecogen. Pero no quiero entrar en detalles sobre cada uno de estos puntos, sino que solamente querer destacar que todos estos hechos se están dando con mayor intensidad y frecuencia. Quiero destacar un poquitito ese punto 9. Intensidad en cuanto a la profundidad o gravedad que van tomando los hechos y frecuencia en cuanto a la cantidad de hechos proféticos por mes. O sea, esto lo podemos llevar a la estadística, lo podemos llevar a usar matemáticas sobre esto. Por ejemplo, desde 1900 hasta 1949 el promedio era de 3 terremotos grandes por década.
Y estamos hablando de fechas en las que son medidos, porque siempre dicen, es que antes no había mediciones. No, estamos hablando ya de fechas en que hay mediciones. Desde 1949 el aumento fue de 9 terremotos. 13 terremotos en los años 60, 56 terremotos en los años 70, 74 en los 80. Bueno, a eso me refiero, con frecuencia, cómo ha ido aumentando. Dice que será como los días hacia el último tiempo, ¿no es cierto? Compara con la mujer de parto. Y una de las características de la mujer que está esperando tener familia hacia el último tiempo es que la intensidad va aumentando de las contracciones. Esa es la idea que podemos sacar de la Biblia y de la naturaleza. Pero además la intensidad, no solamente la frecuencia, sino la intensidad de los dolores cada vez es más fuerte, hasta que se produce el parto. Estamos en eso. Está aumentando la intensidad y la frecuencia de las señales, hermanos. No se trata solo de creencias. De creencias. Así que hace 60 años nos inquietamos y emocionamos, por ejemplo, por la resurrección de la higuera, es decir, Israel, tal como el Señor lo había advertido. Y ese hecho ya era tremendamente significativo y nos conformábamos con un tremendo hito en el contexto profético. Pues marcó eso, un hito importantísimo y vital en el cuadro profético. Pero no se quedó ahí la cosa. Luego aparece la Liga de las Naciones, la cual se transforma en las Naciones Unidas. Otro hito importantísimo dentro del cuadro profético. Más adelante aparece un tercer hito. Los países de Oriente adquieren un poder que Occidente ni siquiera soñaba. Pero luego viene un cuarto hito, la formación de la Unión Europea, entre otros. Y así, te fijas, los hitos, los hechos, y cada vez se van concentrando en una menor cantidad de tiempo. Eso se llama aumento de frecuencia. La intensidad es tremenda. Por ejemplo, vamos descubriendo que esa restauración de la higuera era tan literal que ese nuevo Israel, no se habla inglés, no se habla francés, no se habla alemán, polaco, ruso, u otro idioma asociado a los pueblos de los cuales venían los israelitas hacia la tierra de Israel, sino que se habla hebreo. ¡Oh, sorpresa! Como idioma oficial. Que su moneda era el siclo, el shekel. Que su capital no era la que el mundo hubiera querido darle, sino que es Jerusalén. Se trata de una restauración literal que muchos negaron que iba a suceder, a la que se suman muchos más y más y más hechos complementarios. Además, descubrimos que tal como fue profetizado, este pueblo volvió a la vida sin reconocer a su Mesías, con la rebeldía aún viva y rodeado, ¿no es cierto?, de enemistades. Hechos fortuitos, manipulables, imposible. ¿Se había dado antes que esto es cíclico? Imposible, nunca se había dado antes. Y en la historia de la humanidad, que una nación desaparecida absolutamente por casi 2000 años reapareciera en el contexto exactamente tal como fue en sus inicios. Así, podemos continuar, hermanos, pero no los voy a saturar hoy día con información. Vamos a más bien ir resumiendo, amarrando. La impiedad del hombre es cada vez mayor, también en profundidad, en frecuencia. Las sorpresas que estamos viendo en este sentido son impactantes. Cómo va cambiando, cómo a lo bueno le dicen malo, cómo a lo malo le dicen bueno, con una facilidad impresionante. Pero esto me hace pensar. En algunas oportunidades quizás podemos ser conmovidos al recordar esto, al verlo, porque lo importante es abrir las Escrituras y verlo y tratar de verlo todo en conjunto para que veamos que no es un versiculito por aquí, algo que escogió por allá, algo que estoy tratando de manipular por acá. Es un conjunto, es todo que nos está diciendo que el Señor viene. No nos da fechas, pero todo esto implica. ¿Por qué?
Gran parte de lo que hemos visto, gran parte de lo que hemos considerado hoy día y mucho más que podríamos considerar, son cosas que se tienen que dar en forma previa a la venida en gloria. Y si la venida en gloria está tan cerca y está todo el escenario mundial preparado absolutamente para que eso suceda, ¿cuánto más cerca está el arrebatamiento, que son 7 años antes? ¿Te das cuenta? ¿Cómo nos involucra al final todo esto? Hermanos queridos, tomemos precauciones, velemos, seamos sobrios, como dice la Escritura. Y aquí una ilustración que alguna vez recordé después del terremoto del 2010. Recuerdo hoy día la cantidad de precauciones que la gente tomó inmediatamente después del 27 de febrero del 2010. Estaba aterrada la gente, estaba enferma. Yo conocí gente que no pudo entrar al edificio donde trabajaba en ese entonces por mucho tiempo y tuvo que tener tratamiento psicológico para poder entrar al edificio. Realmente estaban todos preparados para otro terremoto inmediato. Y se daban muchas advertencias, porque se decía que seguramente vamos a tener otro, porque eso es garantizado. Y se decía, duerman con un bolso con artículos de primera necesidad listos para huir. Coloquen los objetos que pueden caer en lugares seguros. Dejar asegurados los televisores de plasma, que son más inestables. ¿Cuántas de esas cosas estás haciendo tú? Y son básicas, no estoy hablando de Biblia, estoy hablando de cosas que sabemos que van a ocurrir. Viene un terremoto, por supuesto que va a venir otro terremoto y muchos más. Las 6 medidas básicas, tantas veces que se repitieron: guarden agua, mantengan una linterna con pilas, una radio portátil para recibir instrucciones, botiquín al día, alimentos no perecibles, una pequeña cantidad de dinero en efectivo guardado en el mismo maletín para arrancar. ¿Cuánto tiempo la gente, porque se agotaron estas cosas en el comercio, todo preparado para los otros terremotos? Pero basta que pase un poquito de tiempo. La gente se va relajando, las pilas se van echando a perder en las linternas, los alimentos perecibles pasan a ser perecibles, no perecibles pasan a ser perecibles. Y ya, ¿quién tiene un bolso de emergencia? Cuando venga el otro terremoto, que va a venir con certeza, nos va a pillar igual que siempre. Pero que a nosotros no, hermanos queridos. Cuando el Señor venga, estemos preparados. Nos encuentre de tal manera que pueda decir: siervo, buen siervo, fiel has sido. Me estabas esperando cuando nadie más me esperaba. ¿Vendrá otro terremoto? Sí, todos lo sabemos. Para mí el ejemplo más dramático, y lo he usado en otros mensajes, pero porque realmente me impacta, todas las poblaciones que están a los pies del Vesubio y que con certeza, pero del 100%, se sabe que toda esa gente va a morir. Y ahí construyen su casa y ahí viven. Se sabe que el Vesubio es activo y va a entrar en erupción y va a volar todas esas casas porque está prohibido tenerlas allí. Pero bueno, por un resquicio que está muy asociado a la mafia en todo esto, construyen. Pero a la gente no le importa. Esa indolencia es otra característica de estos tiempos. Esa indolencia. Hoy, hermanos, cada cierto tiempo nos emocionamos con una nueva noticia que se relaciona con el ámbito profético de los tiempos del fin y se nos hace más patente que el Señor viene pronto. Entonces velamos de forma especial, evangelizamos más y servimos más eficazmente en la iglesia. Pero en poco tiempo todo vuelve a tomar su ritmo normal y es probable que no solo no velemos, sino que procedamos a retomar nuestro sueño. En lugar de lo anterior, sigamos el consejo divino al pie de la letra que dice: por tanto, no durmamos como los demás. No sigas el ejemplo. No estamos para seguir ejemplo, estamos para dar ejemplo. Sino velemos y seamos sobrios. 1 Tesalonicenses 5:6. Querido Señor, te damos gracias por la gran cantidad de información que nos has dejado, Señor, más de la que podemos asimilar en un momento, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a estar atentos, vigilantes, Señor,
Y no dejarnos llevar por las frases clichés, Señor. Pero esto ha ocurrido siempre. No, pero esto es cíclico. Señor, es demasiado obvio que esto no es cíclico, no ha pasado antes, es único. Y vamos hacia un momento peak. Un momento peak en que tú dirás, ya iglesia, te saco, ven para acá. Un momento peak en que tu juicio vendrá sobre este mundo de forma especial. Ayúdanos, Señor, a estar despiertos y hacer nuestro trabajo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.